Buenos días, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman si me escuchan y si pueden ver mi pantalla. Buenos días, profe, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. El objetivo de la clase de hoy es que continuemos con el estudio de los momentos de inercia. Recordemos que eso, digamos que conceptualmente nos está indicando qué tan difícil es hacer que algo rote. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo calcularlos? Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo calcularlos cuando los cuerpos son continuos, no partículas puntuales. Y vamos a hacer unos ejercicios. Y cuando tengamos eso, eso quiere decir que ya podemos calcular nosotros las energías cinéticas, rotacionales, y con eso vamos a poder hacer algunos problemas de conservación de energía, aún sin saber todavía torques, ni por qué rotan las cosas, ni nada de eso. Entonces, este es el objetivo de nuestra clase y vamos a arrancar con esa primera parte, que es los momentos de inercia. Ustedes en este momento deben estar viendo como la presentación, ¿cierto? Que dice energía cinética rotacional, ¿sí? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces yo me voy a pasar para allá. Recordemos, por favor, que la idea era que la energía cinética rotacional al final la podíamos escribir de esta manera, cuando el cuerpo rota alrededor del centro de masa. Aquí, ojo que el movimiento siempre lo podemos separar en dos cosas. Una cosa es el movimiento del centro de masa, la traslación, y entonces la energía cinética asociada a esa traslación era la que nosotros siempre conocíamos, mv cuadrado sobre r. Sobre r, no, perdón, sobre 2. Pero esta rapidez que está aquí es la rapidez del centro de masa, ¿sí? Esta ahora ya la estamos definiendo explícitamente para el centro de masa. Pero cuando nuestro cuerpo además está rotando alrededor del centro de masa, pues aparece esta otra contribución. O sea que nuestra energía cinética es la suma de estas dos. Movimiento del centro de masa, rotación de nuestro cuerpo alrededor del centro de masa. Y aparecía entonces una I, que era el momento de inercia, que para partículas puntuales queda definida de esta manera, simplemente sumar la masa por la distancia de cada una de esas masas respecto al eje de rotación, y nos decía que tan difícil era rotar algo. Y también recordemos pues que como depende la distancia respecto al eje de rotación, pues no es constante. Entonces si yo estoy cerca o estoy lejos del eje de rotación, esa distancia cambia, y por lo tanto el momento de inercia va a depender de la rotación como tal. No es como la masa, que es como constante siempre, sino que va a depender de la rotación, del estado de rotación. Entonces es importante saber calcular estos momentos de inercia en casos sencillos o en casos un poquitico más complejos. Hicimos un ejercicio la clase pasada, simplemente calcular unas energías cinéticas, que nos demostraba de nuevo el concepto de el momento de inercia tiene que aumentar entre más lejos estén las masas de nuestros ejes. Esa es como la parte más importante conceptual. Y aquí ahora pues simplemente les voy a mostrar cómo se hacen los cálculos, en algunos casos continuos, porque aquí siempre estamos, al estar sumando simplemente m por r al cuadrado, estamos asumiendo pues que las masas son puntuales. Y cuando uno tiene un cuerpo continuo, pues uno lo que hace es partirlo en muchos pedacitos chiquitos. Cada pedacito chiquito es una masa puntual. Y cuando uno haga esta suma, que tiene acá, pues esta suma se va a terminar convirtiendo en una integral, porque cuando uno parte los cuerpos continuos en pedazos muy chiquitos, pues estas masas se vuelven tan chiquitas que se vuelven infinitesimales, y entonces esta sumatoria se nos vuelve una integral, así como ustedes vieron la definición de sumatoria con las sumas de Riemann. Entonces, al final uno tiene esto que tiene acá. El momento de inercia realmente es una integral. Ojo, porque esto es una integral que oculta una complejidad. Este dm es un diferencial de masa. Y se supone que ese diferencial de masa depende de la densidad y de la distancia. Entonces uno realmente este dm, digamos que cuando es una integral tridimensional, uno lo puede decir que es como ρ, la densidad de masa, por la diferencial de volumen. Y este diferencial de volumen, entonces, pues es, digamos que en los casos más sencillos, de x, de y y de z. Eso lo que quiere decir es que esta integral es una integral triple. Realmente son tres integrales, porque estamos integrando en un volumen, cuando estamos hablando de volúmenes. Y pues ustedes hasta ahora, digamos, no han visto eso, ustedes van a entender bastante bien esto cuando vean cálculo vectorial, que eso es algo que tienen que ver los ingenieros, porque si no saben moverse en vectores,
Y hacer cálculo en vectores, pues no, nada, no se puede hacer nada realmente. Entonces, eso lo van a entender mucho más allá. Aquí simplemente les voy a mostrar dos ejemplos, pero yo no les voy a poner a calcular las integrales. Les voy a poner después a calcular los momentos de inercia utilizando algunos de referencia para que ustedes puedan calcular otros con el teorema de los ejes paralelos. Entonces, como ejemplo, comencemos con esta barrita. Aquí lo que queremos es calcular el momento de inercia cuando esta barra rota alrededor de este eje. Esa es como la pregunta. ¿Cuál es el momento de inercia de esta barrita cuando rota alrededor de este eje? Que es muy diferente a cuando, digamos, si rotara alrededor de este eje, ¿cierto? Eso es bien diferente. Entonces vamos a tratar de resolver esa pregunta. ¿Cuál es el momento de inercia? Obviamente esta barrita no es una partícula puntual, es una masa que está extendida en el espacio, ocupa un volumen, una longitud, no es un punto. Entonces no podemos hacer simplemente sumatoria de m por r al cuadrado directamente, pues porque, de nuevo, no es un cuerpo puntual, sino que tenemos que hacer nuestra integral de r cuadrado por dm. Eso es lo que nos toca hacer. Entonces, para poder hacer esta integral, para poder calcular este momento de inercia, ustedes lo que tienen que hacer básicamente en estos problemas siempre es como escoger un punto cualquiera. Por ejemplo, acá se escogió un punto a una distancia x, que es esta, ¿cierto? Entonces, escoger un punto cualquiera en su cuerpo y calcularle cuál es su distancia típica y calcularle cuál es su masita típica. A veces esa masa va a depender de la distancia o no, ¿sí? Después de hacer eso, de calcular esa masa típica, ese punto típico, uno mete todo aquí en la integral y pues hace la integral, porque ya tiene algo en términos de x, y, z. Entonces calculemos eso en nuestro caso, en este caso particular que estamos haciéndolo nosotros. Yo voy a escoger un punto cualquiera, este punto a una distancia de x. Entonces yo sé que la distancia de este puntico a mi eje de rotación, si yo escojo mi eje de rotación centrado en el origen, pues mi distancia es x, ¿cierto? Entonces r al cuadrado pues sería simplemente x al cuadrado. Y esta es la ventaja de haber escogido, digamos, los ejes ¿alineados con qué? Con la barra. Si yo hubiera escogido unos ejes torcidos, digamos, unos ejes así, pues obviamente esta distancia tendría componentes en x y y y será todo más complicado. Entonces, ustedes también tienen la libertad de escoger bien los ejes para que les quede más fácil todo. Entonces ya tenemos el primer término, simplemente la distancia ya está, muy sencilla. Y ahora lo que nos queda es el diferencial de masa. Entonces, ¿el diferencial de masa cuánto es? O sea, ¿cuánto es la masa de este pedacito? Entonces uno lo que hace es decir, bueno, la masa de ese pedacito pues debe ser como la densidad por lo que mide ese pedacito. Y pues ese pedacito como es tan chiquito, lo vamos a decir que mide de x. Y este símbolo que yo acabo de meter, ese lambda se supone que es el símbolo que se utiliza cuando los cuerpos son unidimensionales. Estamos suponiendo que esta barra es unidimensional, que su ancho es muy, muy chiquitico. Entonces esto simplemente cuando es uniforme es la masa total sobre la longitud total. ¿Listo? Eso es cuando es uniforme. Entonces yo estoy diciendo básicamente, si yo corto un pedazo chiquito, pues la masa es chiquita. ¿Qué tan chiquita? Pues depende de la densidad. Simplemente la densidad por la longitud, y no más. Y ya con esto ya puedo hacer mi integral, porque entonces ya puedo escribir esto así. La integral, el momento de inercia sería la distancia al cuadrado, que es x al cuadrado, y dm es simplemente lambda por dx. Y ya con esto queda súper fácil de calcular, porque yo simplemente lo que hago es, bueno, supongamos que la densidad es uniforme, entonces yo la puedo sacar de la integral y me queda la integral de x al cuadrado por dx. Y aquí ahora simplemente nos toca ponernos a nosotros los límites. Entonces, esta integral hay que ver de dónde va. Entonces, esta integral iría pues desde este límite hasta este límite, ahí es donde tenemos masas, que eso sería menos L medios hasta L medios. Entonces, el momento de inercia nos daría lambda, la densidad uniforme, y la integral de x al cuadrado pues es x al cubo sobre 3, y esto evaluado entre menos L medios hasta L medios. Entonces seguimos, esto nos daría lambda sobre 3, y entonces esto nos quedaría L sobre 2 al cubo, y cuando resto, el menos por menos me da más, o sea, esto multiplicado por 2. Entonces al final esto me quedaría lambda por 2 por L al cubo sobre 3 por, y este al cubo daría 8. Y ahora yo puedo, si yo quiero, digamos, que quede en términos de la masa y la longitud, entonces reemplazo mi lambda
Eso me quedaría masa por 2 por L al cubo sobre 3 por 8 por L, ¿sí? Lambda es M sobre L. Y listo, entonces me cancela este con este, me queda al cuadrado. Este se me va, me queda 4, este se me va. Y al final me queda que el momento de inercia, perdón, de este cuerpo rotando alrededor del centro de esta varillita rotando alrededor de este eje, va a ser simplemente m por L al cuadrado sobre 12. Y ya terminé. Entonces esto es lo que hay que hacer. Y les quería mostrar cómo el desarrollo completo para este caso, que es un caso sencillo. Si ustedes tuvieran que, por ejemplo, hacer el momento de inercia respecto a este eje, ¿qué cambiaría? ¿Qué creen ustedes que cambiaría si es respecto a este eje? En todas esas integrales y todo eso. Si ahora ponemos aquí nuestro eje Y, este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y él está rotando ahora alrededor de este eje. ¿Qué cambiaría en este desarrollo? ¿Qué creen ustedes? Espero a que me digan. ¿Cambiarían, profe? ¿Cómo lo entendí? Los límites, o sea, los límites de la integral. Excelente, muy bien. Simplemente los límites. Los límites entonces ahora irían como desde 0 hasta L, ¿sí o no? No cambiaría absolutamente nada más. Y bueno, miremos cuánto nos da, porque si solo es eso, pues entonces el I nos daría lambda x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y L. O sea que esto se puede escribir como lambda por L al cubo sobre 3. Y de nuevo reemplazo lambda, ¿cuánto es? Esto me daría I igual a m sobre L por L al cubo sobre 3. Se me va uno, esto me queda al cuadrado, tan. Entonces me queda que I es igual a m por L al cuadrado sobre 3. Y ya tenemos el momento de inercia respecto a este otro eje. Entonces, dos cosas importantes para resaltar acá. Observen que el momento de inercia casi siempre se puede escribir como una constante por la masa por la longitud al cuadrado. Esta constante es la que cambia dependiendo del cuerpo, la que cambia dependiendo del eje de rotación, y pues L es como una longitud característica de nuestro cuerpo, que en el caso de la barra pues es la longitud, en el caso de un círculo sería como el radio y cosas de ese estilo, de una esfera. Eso es lo primero. Entonces siempre el momento de inercia es como una constante por ml al cuadrado. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿será que yo pude haber obtenido esto de acá, rotando alrededor de este eje, en términos de este de acá? Entonces resulta, miren, yo se los voy a escribir aquí como si fuera magia. Vamos a llamar a este I sub 0, y este va a ser nuestro I nuevo, el verde. Entonces resulta que este nuevo I, ustedes van a darse cuenta que es, digámoslo así, que es el I original que yo tenía, más la masa por L medios al cuadrado. Vamos a mirar si esto es verdad, ya les explico qué significa esto. Esto sería m por L al cuadrado sobre 12 más m por L al cuadrado sobre 4. Entonces, cuando uno haga esto, va a factorizar m por L al cuadrado sobre 4. Entonces, esto me quedaría 1/3 más 1. Esto sería 4/3. Me daría m por L al cuadrado sobre 4 por 4/3. Y se me va este 4 con este y me queda m por L al cuadrado sobre 3. O sea, sí se cumple, miren. M por L al cuadrado sobre 3. O sea que aquí hay algo importante. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante. Y ese algo muy importante se llama el teorema de los ejes paralelos. Como este eje es paralelo a este eje, o sea, miren, tiene la misma orientación, resulta que si yo tengo el momento de inercia alrededor de este eje, el momento de inercia alrededor de este es muy fácil de calcular. Simplemente es el momento de inercia alrededor de este eje más la masa total de mi cuerpo multiplicado por la distancia entre estos dos ejes al cuadrado. Esta es la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Y por esta razón es que si ustedes tienen el momento de inercia alrededor de, digamos, el centro de masa, pueden calcular el momento de inercia alrededor de cualquier otro eje paralelo. Y por eso este teorema es tan importante. Entonces hemos visto en este momento dos cosas. Primera, cómo calcular
esa integral, digamos, en un caso sencillo, para densidad uniforme, simplemente es escribir cuánto vale la distancia típica al cuadrado, ¿cierto? Cuánto vale el de m típico y hacer nuestra integral. Hemos visto también que el momento de inercia siempre se puede escribir como una constante por la masa por la longitud al cuadrado. Siempre es eso, siempre nos tiene que dar eso así, nunca nos va a dar masa por seno del ángulo, o seno de longitud o algo así. Y tercero, hemos visto que hay como una herramienta que nos permite a nosotros calcular el momento de inercia alrededor de cualquier otro eje paralelo al original, simplemente cogiendo el momento de inercia original y sumándole la masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. Entonces, por eso a ustedes se les va a dar como una tabla de momentos de inercia alrededor del centro de masa, y con eso ustedes se supone que pueden calcular el momento de inercia alrededor de cualquier otro eje. Ojo, que los ejes de rotación tienen que ser paralelos, ¿sí? Si a ustedes les dan, digamos, este momento de inercia, y luego les piden el momento de inercia alrededor de este otro eje, no sirve, no son paralelos. Entonces no nos sirve el teorema de los ejes paralelos. Tienen que ser completamente paralelos, tienen que tener la misma orientación, ¿sí? Estos son líneas paralelas. Bueno, vamos a ver si lo hice bien. Vamos a ver si este sí era m por m al cuadrado sobre 12. Entonces voy a pasar a la siguiente. Sí, ahí está, m por n al cuadrado sobre 12. Y si ustedes ya tienen un problema, digamos, tridimensional, más complicado como este que tenemos aquí abajo, ustedes les ha tocado hacer este tipo de cosas. Creo que a ustedes les ha tocado hacer integrales de sólidos de revolución, ¿cierto? Algo así. Entonces, aquí es muy parecido. Ustedes simplemente lo que van a hacer es, digamos que estamos calculando el momento de inercia de esto al rotar alrededor de este eje. Entonces, pues escogemos una distancia típica en nuestro cilindro, ¿sí? Que está a una distancia r, y calculamos para este pequeño ancho, que es muy chiquito, este ancho aquí chiquitito, este de r, calculamos pues cuánto es su masa. Entonces su diferencial de masa va a ser, ahora este es el símbolo que se utiliza en 3 dimensiones para la densidad, d por dB. Entonces esto sería ρ, y el pequeño volumen de este cilindrito pues sería simplemente como el área de esta corona chiquita, multiplicado pues por la longitud de mi cilindro, ¿cierto? Entonces sería como la longitud de mi cilindro por el diferencial de área. Y cuando uno hace esos cálculos, le da que esto sería ρ L por 2pi por R por dr. Esa es el área de esto. Y yo, ¿cómo sé que eso es el área de esta cosa? Como esta corona es tan chiquitica, pues el área de eso va a ser simplemente como el perímetro, que es 2pi. ¿Pero qué? Como el perímetro, que es 2pi por el radio, por el ancho es de r. Entonces esto es el diferencial de área. Y ya teniendo esta cosa, miren que yo simplemente tengo que integrar respecto a r. Entonces mi momento de inercia rotando respecto a ese sistema de coordenadas va a ser igual a integral de, bueno, esto siempre es así, ¿no? De, digamos, distancia al cuadrado. Uy, pero, ¿qué está pasando? De distancia al cuadrado por dm. Entonces esto nos va a dar la distancia al cuadrado, pues es esta distancia, sería r al cuadrado, y dm nos dio ρ por L por 2pi por R por dr. O sea que listo, nuestra variable de integración es el radio, y entonces esto iría desde 0 hasta R. Y volvemos a hacer la integral y y no sé qué. Y simplemente al final te quería reemplazar, si esto tiene más densidad uniforme, pues que la densidad sería la masa total sobre el volumen total. ¿Sí? Ya no es masa sobre longitud, sino masa sobre volumen. Entonces, estas son integrales que son muy fáciles de calcular por las simetrías del problema. Ahí está abajo escrito todo esto. Entonces, ahí pueden verlo el diferencial de masa. Si hacen la integral, entonces miren que al final, de nuevo, obtenemos que el momento de inercia se puede escribir como una constante por m por r al cuadrado. ¿Sí? Aquí obviamente la longitud característica es el radio del cilindro, no la longitud de la barra pues, que teníamos anteriormente. Pero lo mismo que acá, si ven, hay una constante, que hay una constante siempre. Y si yo les dijera a ustedes, entonces ahora calculen el momento de inercia de este cilindro, pero rotando alrededor de este borde,
teniendo este que tenemos acá, pues sería muy sencillo, porque será simplemente, el momento de inercia alrededor de esto sería, por el teorema de los ejes paralelos, y sub 0, el momento de inercia alrededor del centro de masa, más la masa total de mi cuerpo multiplicado por esta distancia al cuadrado, y esta distancia al cuadrado sería m por r al cuadrado. Y listo, sería simplemente coger a esto, sumarle m por r al cuadrado, y ya está, ya tenemos entonces nuestro sistema, nuestro momento de inercia respecto a esto. Y el momento de inercia también puede estar lejos, ¿no? Yo puedo ponerlo por acá, perdón, el eje de rotación, puedo decirles a ustedes, ¿cuál es el momento de inercia cuando rota alrededor de este eje de rotación? Es la misma cosa, cogemos el momento de inercia alrededor del centro de masa, le sumamos la masa por toda esta distancia al cuadrado. Lo importante es que los ejes sean paralelos, eso es lo más importante. Entonces, bueno, esto era como una muestra de cómo se calcula esto en general para cuerpos, digamos, ya grandes. Y, voy a quitar esta anotación que está aquí. Entonces, ahora quiero que veamos algunos momentos de inercia típicos. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un anillo, como el que tenemos aquí, el primer caso, ¿sí? Cuando uno tiene un anillo, pues uno hace la integral, al final vamos a encontrar pues, que toda la masa está a la misma distancia, esto es sencillo. Entonces el momento de inercia de este anillo es simplemente I por mr al cuadrado. Es como si fuera una masa puntual, es como si concentráramos toda la masa del anillo aquí en un puntico a una distancia r. Entonces ese es el momento de inercia del anillo respecto a rotando, digamos, alrededor de su centro de masa, si estamos rotando acá. Eso no importa la dirección en que rote, ¿no? Lo que importa es que está rotando alrededor de ese eje, que pasa por el centro. Eso implica entonces que con el teorema de los ejes paralelos podríamos calcular también momento de inercia respecto a este eje o a este eje, o sea, cualquier eje paralelo a ese eje que nos dieron, con el que nos dieron este momento de inercia. Si ya no es un anillito así súper delgado, sino que es un anillo así más grueso, ¿cierto? Que tiene grosor, pues entonces ahora depende de los dos radios, ¿listo? Depende del radio interno y del radio externo. Si tenemos un cilindro, por ejemplo, si tenemos un cilindro, o sea, ya nuestra masa no está distribuida solo en el borde, sino que está así como en un cable así con volumen continuo, miren que el momento de inercia nos da más chiquito que en el anillo. ¿Y eso por qué nos dio más chiquito? Pues porque ahora no toda la masa está lejos, a distancia r, sino que hay unas masas lejos y otras masas cerca. Entonces el momento de inercia de este cuerpo es más pequeño que el momento de inercia de este cuerpo. ¿Sí? Porque tenemos la masa más cerca al centro de rotación. Y ojo, porque obviamente esto va a depender del eje de rotación, ¿no? Miren que aquí tenemos otra vez nuestro cilindro acá, pero ahora está rotando alrededor de este eje, no está rotando alrededor de este eje. O sea, ya no está rotando alrededor de un eje que pasa como por el eje del cilindro, sino por este eje transversal. Y si rota alrededor de este eje transversal, cambia completamente el momento de inercia. ¿Y qué tan grande o qué tan chiquito es comparado con el original? Pues va a depender, ¿no? Va a depender realmente de nuestra rotación. Bueno, si nuestra barrita se vuelve delgada, fue la que hicimos ahorita, miren, si rota alrededor del centro de masa de la barrita, pues entonces nos da chiquita y nos da el valor que teníamos antes. Si tenemos una esfera, por ejemplo, como esta, entonces el momento de inercia nos da 2/5 de m por r al cuadrado. Tenemos unas masas lejos, es cierto, pero también tenemos bastantes masas cerca a nuestro eje de rotación, entonces el momento de inercia es más chiquito. Esto es una esfera sólida, ¿listo? Cuando tenemos esto, cuando dicen un shell, esto es un cascarón. Cascarón quiere decir, piensen en la cáscara de una naranja. Entonces toda la masa está en el borde, no tenemos nada por dentro, no tenemos naranja, solo tenemos la cáscara. Entonces como este tiene la masa más lejos del origen que este que es sólido, entonces el momento de inercia es un poquito más grande. Miren que aquí es 2/5, aquí es 2/3. Y 2/3 es más grande que 2/5. Para ustedes debe ser más claro eso, pero por ejemplo para la gente en Estados Unidos que comía en McDonald's no lo es, porque una vez una hamburguesa que estaban vendiendo, creo que era King Burger, para competir con la de ¿qué? Con la de 1/4 de libra, entonces ellos estaban vendiendo una hamburguesa de 1/3 de libra. Ustedes ya saben que obviamente 1/3 es más grande que 1/4, pero la gente no lo entendía y la gente pensaba que 1/4 era más grande que 1/3, pues porque 4 es mayor que 3.
Y al final entonces a Burger King le tocó quitar esa promoción porque estaban vendiendo menos, porque la gente pensaba que un cuarto era más grande que un tercio. Afortunadamente pues ustedes no deben estar en esas. Listo, entonces pilas. De nuevo, el concepto acá de que entre más lejos la masa esté en promedio de nuestro eje de rotación, pues mayor el momento de inercia, aquí se ve claramente, ¿cierto? 2/5, 2/3, cascarón, aquí es sólido. Este es otra vez el caso de nuestro anillo, pero ahora no está rotando alrededor del eje, sino que está rotando alrededor de un eje que está haciendo así. Un eje de rotación que es como así, que lo atraviesa. Es este caso. Entonces el momento de inercia pues también cambia. Ahora hay masas que están cerca a nuestro eje, en cambio aquí todas las masas estaban lejos. Entonces este momento de inercia es más grande que el que tenemos acá. Y también tenemos, digamos, placas que tienen rectangulares, que tienen lado A y B, como lo ven ahí, en este caso. Y entonces el eje de rotación alrededor del centro de nuestra placa rectangular, pues tiene esto así. Entonces ahora yo les pido un favor, miren, les voy a mostrar este caso. Yo aquí hice una pequeñísima animación. Pero tengo que cambiar la compartida de pantalla. Estoy compartiendo toda mi pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver otra vez la pantalla y si pueden ver como una pelota. Sí, profe. Sí, Listo. señor. Gracias. Entonces, digamos, esto es un programa que se llama OpenSCAD. Simplemente es un programita para con unos comandos uno poder hacer figuritas en 3D. Yo lo utilizo, yo no tengo que hacer cosas tan avanzadas como las de ustedes. Yo lo utilizo porque a mí me gusta que sea así paramétrico, entonces yo escribo aquí las instrucciones y me genera todo lo que quiero. Y si quiero hacer un cambio, pues cambio aquí a la izquierda y genero todo absolutamente y no tengo que hacer tanto clic y tanta vaina. Entonces es mucho más eficiente para mí, para lo que yo hago. Entonces, digamos que si yo tengo esta esfera así y la quiero hacer rotar alrededor de este eje Z, va a rotar alrededor de eje Z, yo puedo ponerle, por ejemplo, aquí, pues, una instrucción que rote, y voy a decir que rote, digamos, 45 grados, pero alrededor del eje Z. 0, 0, 45. Y si yo hago esto, pues ella rotó un poquito. Eso no se ve ahí, fue muy poquito. Yo incluso puedo hacer una animación para que veamos la rotación. Entonces, voy a ir acá. Y le voy a decir, bueno, tiene 20 frames por sobre segundo. Voy a hacer esto, lo siguiente, lo voy a escribir aquí por 360. Y ahí ustedes la ven rotando, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes vamos a hacerla más grande. Ustedes ahí la ven rotando. Si yo les pregunto a ustedes, díganme por favor cuánto es el momento de inercia de esta esfera rotando alrededor de este eje. Pues uno va y mira la tabla. ¿Qué se me hizo? Uno va y mira la tabla y entonces buscamos la esfera. Ojo, porque esta esfera vamos a decir que es una esfera sólida, ¿está bien? Entonces no voy a coger el cascarón, yo cogería este. Y entonces sería muy sencillo, uno simplemente diría, el momento de inercia es 2/5 m por r al cuadrado. La masa no la tengo, el radio no la tengo, no importa, ¿sí? Lo que importa es que tenemos el momento de inercia. Entonces ahora yo voy a hacer algo, les voy a pedir un favor a ustedes. Digamos que yo voy a mover mi sistema y voy a trasladar mi pelotica y la voy a hacer rotar alrededor de otro sitio. Entonces voy a parar un momento la animación, la voy a trasladar, translate, la voy a trasladar, no sé, 40 unidades alrededor del eje X. ¿Sí? Allá se trasladó 40 unidades. Primero la roté y luego la trasladé. Primero la traslado y luego la roto más bien. Listo, ya quedó trasladada. Y ahora, pues vamos a ver qué pasaría si yo la animo. Si yo la animo, como primero estoy trasladándola y luego rotándola, pues ya sigue rotando alrededor de su centro de masa.
Entonces, ojo porque el momento de inercia, pues obviamente el eje de rotación, yo no puedo decir, no, es que el eje de rotación es el eje Z otra vez. No, porque es que ya lo que importa es alrededor de quién está rotando ella. Entonces, este sigue siendo su eje, ¿sí? Este sigue siendo su eje de rotación, su momento de inercia respecto al único eje de rotación que existe ahorita, pues es este. Entonces, su momento de inercia sigue siendo 2/5 m por al cuadrado, porque yo no le puedo decir a ustedes, calcule el momento de inercia alrededor de este eje, siendo que ya no está rotando alrededor de este eje, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer acá es invertir esto, y la voy a hacer rotar ahora sí. Entonces, ahora miren que esto cambió. Ahora ella sí está rotando alrededor del eje Z. ¿Sí ven? Pero es completamente diferente a lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, lo que quiero es que ustedes, por favor, con el teorema de los ejes paralelos, me digan ahora cuánto es el momento de inercia de esta ¿qué? De esta esfera rotando alrededor de este eje de rotación. Si ustedes tienen este momento de inercia alrededor de su centro de masa, ahora cuánto es el momento de inercia rotando a 40 centímetros, digamos, de su eje de rotación, a una distancia de su centro, de un eje que pasaría por su centro de masa. Entonces calculen eso y me cuentan.
¿Listos? ¿Alguien lo logró? ¿Alguien me puede decir cuánto le dio? Eh, Profe, ¿Eh? pues yo no la tengo, pero creo que tengo como la fórmula, pero pues no sé si sea eso lo que está buscando. ¿Cómo lo harías? ¿Ah? ¿Cómo sería? Pues 2/5 de m por r, pero el radio de la esfera, más eh, 2/40 a la 3 de m por el radio hasta... No, mentira, por m r, que sería 40 al cuadrado. Entonces sería más m por 40 al cuadrado, la distancia entre los ejes, ¿sí Sí, o no? eso, sí, así. Listo. Sí, eso es, perfecto. O sea, ese es el punto. Ese teorema es supremamente fácil de usar. ¿Listo? Es supremamente fácil de usar. Simplemente reemplazar. Muy bien. Ahí lo tengo anotado, que participaste con eso. Entonces, es simplemente eso. Ustedes, lo primero más importante, pues, es ver que el nuevo eje sea paralelo al eje original con el que estamos como basándonos nosotros. Y si eso se cumple, pues podemos aplicar el teorema a los ejes paralelos de forma muy, muy sencilla. Obviamente nos va a dar más grande este momento de inercia que el que tenemos, este nuevo nos va a dar más grande que el que tenemos originalmente, pues porque es mucho más difícil, bueno, no es mucho, pero es más difícil hacer rotar esta esfera alrededor del centro hacia alejada que tenerla rotando aquí justo en el centro, ¿sí? Entonces, por eso el momento de inercia pues, también va a crecer. De todas maneras, estamos sumando masas que son positivas y distancias al cuadrado que también son positivas. O sea, el momento de inercia siempre va a ser más grande. Bien, entonces este es digamos, nuestros cálculos. Ustedes lo que van a tener son estas tablas, ustedes las consiguen, las sacan del libro. Todos los libros tienen estas tablas de momentos de inercia. Es bueno que las tengan ustedes a la mano, así como las tablas de ecuaciones que salen en el resumen al final de cada capítulo antes de los ejercicios, para sus pruebas, tener todas esas tablas. Y ustedes simplemente lo que tienen que ver es alrededor de qué eje está rotando. También con este ejemplo lo que les quería mostrar es que el eje no tiene que pasar por el borde o estar como en contacto con la partícula, no, simplemente es un eje de rotación. Esto es como la Luna, ¿cierto? Rotando alrededor de la Tierra, por ejemplo. Tiene un momento de inercia que debe ser gigantesco porque la masa es grandísima, el radio también es grande. Momento de inercia de la Tierra alrededor del Sol. Esto también debe ser gigantesco, ¿sí? Una masa grandísima, un radio grandísimo, ¿está bien? Pero en la escala nuestra, pues lo que estamos diciendo es que es más fácil hacer rotar un valor así que hacerlo rotar muy lejos, sobre todo si es un valor medicinal y somos nosotros los que lo estamos haciendo rotar. Eso es la misma masa, pero diferente momento de inercia. Bueno, entonces voy a parar esta animación, la clase tecnológica. ¿Ustedes qué utilizan para hacer los diagramas tridimensionales así tipo CAD? ¿AutoCAD o SolidWorks o qué? ¿Ingenieros civiles o mecánicos? ¿Hay acá ingenieros civiles en este curso o mecánicos? Yo, profe. ¿Y qué utilizan ustedes para hacer este modelamiento así de sólidos? Locura curiosa. Profe, pues lo que yo he usado es Civil 3D. Civil 3D. ¿Y qué tal? ¿Fácil de usar? Más o menos. Tiene sus complicaciones. ¿Eh? Pero no es así, ¿no? No es que uno escriba las instrucciones, sino que es más bien como mucho clic, ¿cierto? ¿O no? ¿O sí se escriben así las instrucciones? No, profe, no, sí es más complejo. Más de clics. Pero igual tú puedes guardar el proyecto y después abrirlo y como cambiar. Digamos, que para tú hacer un modelo de, no sé, un tornillo con una espiral y lo extruyes en cierta dirección y no sé qué,
digamos que tú, eso al final son 10 pasos. Generar cierta cosa, extruirla, hacerle no sé qué, ta, 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 ta. Es fácil, digamos, decir, me equivoqué en el paso número 5, solo quiero cambiar ese, el resto todo igual. ¿Eso es fácil de hacer ahí o no? Sí, sí, profe, sí, o sea, digamos que lo complicado es más como las dimensiones del objeto y eso, pero digamos, como el tema, como mencionas de los pasos, ya son cosas muy pequeñas. Ah, ok, ok. Sí, eso es como lo más importante. O sea que sí es paramétrico. O sea, uno podría, digamos, decirle, escale tal radio por 7 y que las relaciones de todos se mantengan. O sea que si se escala el radio, también se escale el largo, también se puede hacer eso. Creo que sí, profe, creo que sí. Ah, ok, listo. ¿Civil qué? ¿Civil Works? 3D. Civil 3D, listo. Gracias, es pura curiosidad. ¿Y eso es gratis o es con licencia de la universidad o algo así? Cuando nosotros lo empezamos a trabajar, teníamos licencia de la universidad, pero tengo entendido que también hay como una prueba gratuita, pero no sé cómo sea esa prueba. O sea que si tú sales de la universidad, te toca con la prueba gratuita o pagar. Exacto. Ujú. ¿Y los archivos que bota eso se pueden abrir con otros programas o son solo con ese programa? Pues digamos, para modificarlo y eso sí toca con el programa como tal. Ya, sí, es que eso es lo que a mí me parece que uno tiene que pensar después, ¿no? ¿Qué herramientas pueden usar ustedes que tengan dos características? Una, cuando salgan y no tengan la licencia de la universidad, no tengan que pagar o que tengan la posibilidad de seguirla usando, ¿sí? Dos, que no les hagan como lock-in, como que no sea como que no, es que yo ya hice mi trabajo en esto y ya no puedo salirme de esta herramienta porque es que este binario no lo lee absolutamente ningún otro programa, sino solo esto. Entonces toca tener cuidado, ¿no? No hacer ahí como la tesis, pues, y después que se acabó la licencia ya no puedes abrirla o algo de ese estilo. Gracias, Federico. Bueno, sigamos. Entonces ese es nuestro momento de inercia. Ya vemos que de nuevo el concepto de momento de inercia nos da como una idea de qué tan difícil es hacer rotar algo y por lo tanto entre más lejos esté la masa de nuestro eje de rotación, pues es más difícil hacerlo rotar y eso nos lo cuantifica el momento de inercia. Momento de inercia entonces es análogo a una inercia como la masa, pero no es lo mismo, porque la masa pues es la misma independiente desde donde yo me mide, porque seríamos muy afortunados de poder disminuir nuestra masa si nos midiéramos respecto a otro sistema de referencia, pero no, eso no va a pasar. Entonces lo que tenemos es que en este caso sí depende del momento de inercia. El momento de inercia sí depende como del eje de rotación, entonces sí es algo diferente, es parecido pero es diferente a la masa. Y el teorema de los ejes paralelos pues simplemente nos está diciendo si usted tiene dos ejes que sean paralelos, si usted tiene momento de inercia respecto a uno de ellos, el momento de inercia respecto al otro pues es muy sencillo, simplemente coger el momento de inercia original, que casi siempre es alrededor del centro de masa, y sumarle la masa por la distancia al cuadrado. Simplemente es eso. Como nos estamos alejando del centro de masa, pues entonces estamos haciendo que las masas estén más lejos del momento de rotación y por eso normalmente el eje de inercia, el momento de inercia nuevo, pues es más grande que el viejo. Eso se puede demostrar matemáticamente, así como está demostrado, pero lo que importa bueno, este concepto, ¿no? Los ejes paralelos. Y entonces esto nos permite a nosotros calcular un montón de momentos de inercia fácilmente, si tenemos nuestra tablita. Entonces ustedes tienen su tablita de momentos de inercia alrededor del centro de masa, y ya con eso pueden calcular momentos de inercia alrededor de cualquier otro eje paralelo. Ojo, no olviden eso, paralelo. No puede estar a 90 grados, no puede estar a 35, no, tienen que hacer 0 grados entre ellos, ¿sí? Paralelos. Digamos, en geometría plana, que conserven siempre la misma distancia entre ellos, ¿sí? Paralelos. El ángulo entre este eje y este eje, pues es 0 grados. No hay ángulo entre ellos, realmente solo hay distancia entre ellos, pero no hay ángulo relativo entre ellos. Ojo que esa es como la parte más importante, los ejes tienen que ser paralelos. Entonces aquí, Profe, una pregunta. ¿alguien va a preguntar algo, perdón? Sí, profe, yo. Dime. Cuando los ejes no son paralelos, ¿cómo se podría, o sea, cómo se podría hallar? No, Tomando. nos toca olvidarnos del momento de inercia alrededor del centro de masa y simplemente hacer la integral alrededor de esos nuevos ejes, Ah, ok, listo. o la sumatoria alrededor de esos nuevos ejes. Es una buena pregunta. Digamos que si yo te digo, no, ahora es alrededor de este eje pero así torcido.
que va a rotar. Entonces, en ese caso, tú ya no puedes aplicar el teorema de los ejes paralelos y entonces te toca decirte la definición. Si son partículas puntuales, pues hacer la sumatoria de m por r al cuadrado. Si son cosas continuas, pues te toca hacer la integral. Ok, gracias. Entonces, para la idea de los ejes paralelos, del teorema de los ejes paralelos, es que les simplifique el trabajo y no tengan que hacer la integral. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces aquí hay un problemita. El problemita es, ustedes tienen, digamos, un cuerpo, ustedes son, no sé, esto lo usan como en las bandas de los colegios o algo así, ¿cierto? Que salen como tan, 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 tocando triángulos, tambores y hay personas que van adelante como moviendo esos bastoncitos. Bueno, son porristas, yo no sé. En todo caso, tienen que mover esto es una barra que tiene en sus extremos unas masas. Y la pregunta es, ¿cuál es el eje? Yo lo voy a simplificar la pregunta así. ¿Cuál es el momento de inercia de este cuerpo, pero cuando rota alrededor de este nuevo eje de rotación? O sea, aquí lo estaban haciendo rotar alrededor del centro de masa. Ahora aquí lo están haciendo rotar alrededor de un borde. Hacerlo de las dos maneras. De la manera, digamos, no, lo ideal es hacerlo utilizando el teorema de los ejes paralelos. Entonces, empecemos. Calculemos primero este momento de inercia alrededor del centro de masa. Y luego sí lo calculamos alrededor de un eje, y son paralelos, entonces sí lo podemos utilizar. Entonces calculamos este, momento de inercia alrededor del centro de masa. Entonces aquí tenemos tres cuerpos, dos que son partículas puntuales y uno que es una barra. Entonces tenemos dos partículas puntuales y un cuerpo extendido. El momento de inercia total pues va a ser la suma de todos los momentos de inercia. Entonces empecemos con las partículas puntuales. Estos son fáciles. El momento de inercia de esta partícula respecto a este eje de rotación pues es simplemente su masa por su distancia al cuadrado. Su distancia es L medios al cuadrado. Más momento de inercia de esta partícula, pues va a ser su masa, son puntos. L sobre 2 al cuadrado. Más, ¿qué nos dijeron de la masa de la barra? Ah, nos dijeron que la ignoráramos. Bueno, entonces nos están diciendo que la ignoremos, pero no la vamos a ignorar. No la vamos a ignorar, vamos a suponer que nos tocó hacerla a nosotros y nos tocó ponerle ahí un palo de escoba, nos tocó ponerle una barra pesada y entonces no la vamos a ignorar, vamos a suponer que esto tiene masa m. ¿Listo? No la vamos a ignorar. Entonces ahora nos toca meter el momento de inercia de la barra respecto a el centro. ¿Cuánto fue que nos dio eso? ¿Me recuerdan por favor? Una barra rotando alrededor de su centro. ¿Cuánto nos dio el momento de inercia? ¿Alguien me recuerda, por favor? Momento de inercia de una barra que rota alrededor de su centro, una barra de masa m y longitud L. ¿Cuánto es que era? M por L cuadrado sobre 12, creo. Sí, profe, m por L al cuadrado sobre 12. Listo, muy bien, gracias. Entonces, bueno, esto al final nos daría pues esta cosa y podríamos simplificar. Esto es m por L al cuadrado sobre 4 por 2. Esto nos daría m por L al cuadrado sobre 2, es esta suma, más m por L al cuadrado sobre 12. Y pues ya lo vamos a dejar así. Entonces este es nuestro momento de inercia total alrededor del centro de masa. Y ahora vamos a calcular este nuevo. Entonces, el momento de inercia nuevo va a ser igual. Esta masa ya no rota, ¿cierto? Respecto al centro de masa, su distancia es nula. Entonces esa no suma. Entonces sería 0. Más esta masa ahora está lejos. Entonces sería m por L al cuadrado. Ahora estamos en la distancia L, del eje de rotación. Más, y ahora nos toca sacar el momento de inercia de una barra, esta barra, pero que rota alrededor de un borde. Y entonces ahí aplicamos nuestro teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia de una barra que rota alrededor de un borde sería el momento de inercia de la barra cuando rota alrededor de su centro de masa, que es ml al cuadrado sobre 12, más la masa de la barra por la longitud que separa los dos ejes de rotación, este es el eje original,
La longitud que separa los dos ejes de rotación al cuadrado, entonces sería más m por L medios al cuadrado. Y listo. Entonces esto nos daría m por L al cuadrado más m por L al cuadrado sobre 12 más m por L al cuadrado sobre 4, exactamente lo mismo que hicimos ahorita, y nos daría m por L al cuadrado más m por L al cuadrado sobre 3. Y listo. Entonces de esta manera hemos calculado nuestro nuevo momento de inercia aplicando para la barra el teorema de los ejes paralelos. ¿Listos? Entonces esto es para que vean cómo calcular momento de inercia total de los cuerpos y para que vean también cómo aplicar el momento el teorema de los ejes paralelos en este tipo de problemas. ¿Alguna duda o pregunta ahí? Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Parece que no. Bueno. Entonces ahí tenemos nuestro ejemplo. Es más sencillo acá porque ellos ignoraron completamente esto. Y bueno, antes de empezar el torque, quiero que tengamos en cuenta que como ya podemos calcular energías rotacionales, ya entendemos el momento de inercia, ya tenemos esto, K rotacional igual a I por omega al cuadrado sobre 2, y ya sabemos calcular el I, pues ya podemos calcular energías rotacionales y por lo tanto ya podemos aplicar conservación de la energía para muchos problemas. Entonces vamos a pasar de una vez a hacer ejemplos antes de meter más tema. Vamos a pasar a hacer ejercicios de una vez que apliquen o que utilicen estos conceptos. Entonces vamos a empezar a ver energía cinética de rotación y momento de inercia, ¿listo? Y después de esto sí sigue el torque. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios antes de seguir con tema nuevo para que entendamos un poco pues de qué estamos hablando. Entonces, no sé, díganme ustedes cuál quieren que hagamos de estos que están acá. Profe, 67. 67, siempre acorcharme. Entonces, dice, dos masas MA de 35 kilogramos y MB de 38 kilogramos están conectadas por una cuerda que cuelga alrededor de una polea. Perdón que les lea, listo, lo estoy leyendo para mí, pero pues en voz alta. Uno nunca va a leer de las presentaciones, la gente sabe leer, pues me disculpo. La polea es un cilindro uniforme, ojo, nos están dando ya como dimensiones, nosotros hemos estado ignorando completamente las poleas hasta ahora, hemos estado diciendo que la polea, digamos, tiene una masa que se puede ignorar, despreciable, le dice uno, pero que se puede ignorar. Cuando uno dice eso, uno lo que quiere decir es que la polea, al tener masa tan chiquita, pues realmente su momento de inercia es muy pequeño. Entonces no hay que tenerlo en cuenta en la dinámica del sistema. Ahora nos están diciendo que esta polea es un cilindro uniforme, nos dan el radio y nos dan la masa. Eso quiere decir que ya no la podemos ignorar. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando estas partículas, estos bloques caigan o suban, van a tener energía cinética, pero también están haciendo rotar a la polea. Y por lo tanto la polea también tiene energía cinética. Entonces la energía total del sistema ya no es solamente energía cinética en los bloques, sino que además tenemos energía cinética de rotación de la polea. Y la polea va a rotar alrededor de su centro de masa. Entonces podemos utilizar el momento de inercia de un cilindro alrededor del centro de masa. Nos dicen que inicialmente MA pues está así como dibujado en el piso y MB está a una altura h, digamos. Se libera el sistema, entonces utilizar la conservación de la energía para determinar la rapidez de MB justo antes de que ésta toque el piso. O sea que lo que va a suceder es que se va a morir, obviamente. Lo que nos están diciendo es, inicialmente esto es así,
Hay una altura inicial. Y pues bueno, voy a llamarlo esto H para que nos quede todo formulado así. Y nos están diciendo es que ahora pues nuestras masas van a subir. Entonces digamos que esta va a subir a una altura H. Entonces la masa va a estar acá. Esta es una altura H. Obviamente la masa B pues tuvo que haber bajado. Una altura H. Pero pues esta va a estarse moviendo, ¿cierto? A una rapidez. Esta también se va a estar moviendo a una rapidez. Y esta tiene que estar rotando a cierta velocidad angular. Entonces tenemos todo este sistema. Entonces quiere decir que toda esta energía inicial que teníamos MGH, ¿sí? Potencial gravitacional, se va a convertir en energía cinética al final. Y pues esta también va a tener una energía aquí. Entonces supongo que la chumacera de la polea no tiene fricción. Nos están diciendo que, pues supongo que esa es la chumacera, la verdad. El eje de rotación, ¿sí? ¿Alguien que sepa bien si estoy identificando apropiadamente el concepto de chumacera, por favor? ¿Sí es ese? ¿O no Profe, sabe? no tengo ni idea de qué es. ¿De O sea, qué yo lo he Schumacher? escuchado. ¿Señor? Pero lo que digo, profe, es que Es que no entiendo, o sea, yo, digamos, a veces uno se burla, ¿sí? Que aquí nos inventamos términos en Colombia y que nadie le entiende a uno después. Entonces, yo siempre me he burlado del término chumacera, pero nunca he sabido bien qué es una chumacera. Y aquí, como nos están diciendo que la chumacera no tiene fricción, yo estoy asumiendo, pues, que nos están en este punto. Acá el eje de rotación, pues ahí digamos que hay una puntilla o lo que sea, nos están diciendo que ahí no hay fricción. Entonces estoy asumiendo que esa es la chumacera. Y la pregunta es si alguno de ustedes saben si estoy interpretando bien la palabra chumacera ahí. ni idea, profe. Entonces supongamos que sí, o sea, porque obviamente si esta chumacera, este eje de rotación tuviera fricción, pues nuestra energía también se está perdiendo ahí. Entonces nos están diciendo es que ignoremos la fricción. Además aquí hay algo importante, que no lo dicen. Y ese algo importante es que la cuerda no se desliza, ¿sí? Eso es muy importante porque esto quiere decir que la cuerda aquí, por ejemplo, en este punto va a cierta velocidad y es una velocidad tangencial para nuestra polea, es la misma velocidad tangencial acá, y eso nos permite a nosotros relacionar las velocidades de las partículas, estas velocidades, que son las mismas velocidades tangenciales en estos puntos, con esta velocidad de rotación. Si la cuerda estuviera deslizando, tendríamos problemas. Tendríamos problemas porque entonces no podríamos relacionar esas variables lineales tangenciales con las variables angulares, ¿sí? Entonces, bueno, después de entender todo el problema, pues vamos a escribir. Y aquí es aplicar lo que nosotros hemos venido aplicando constantemente de la conservación de la energía. Entonces, recordemos, la conservación de energía era delta K, pero ahora K tiene que tener también la parte rotacional. Delta K más delta U igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. De nuevo, nuestro sistema es polea, cuerda, masas y ya, y pues la Tierra para tener la energía potencial gravitacional. Entonces no tenemos fuerzas externas, esto vale 0. No tenemos trabajo no conservativo, nos dijeron que no hay rozamiento con la chumacera, o sea que esto vale 0. Entonces tenemos esto, delta K más delta U igual a 0. Entonces se conserva completamente la energía. Y entonces empecemos, esto sería K final menos K inicial más U final menos U inicial, igual a 0. ¿Qué energías potenciales tenemos nosotros por acá? Tenemos solamente gravitacional porque no hay resortes y no hay otras curvas que nos hayan dado. Entonces, tenemos solo eso. Inicialmente nuestras partículas ninguna se está moviendo, entonces K inicial vale 0. Entonces al final nos queda esta expresión, K final más U final menos U inicial igual a 0. Entonces empezamos a escribir qué es todo eso. ¿Cuánto es K final? Entonces al final se están moviendo todos. Al final tendríamos masa A por rapidez al cuadrado sobre 2. Esa es la energía cinética de esta partícula, al final, que se está moviendo hacia arriba. Más masa B por rapidez de B al cuadrado sobre 2, es esta que va hacia abajo. ¿Ustedes por qué creen que yo le puse la misma rapidez a las dos? Porque si una cambia de un lado, la otra tiene que cambiar al mismo, como en el mismo ritmo, con la misma, el mismo número. La misma proporción por la cuerda, ¿cierto? Estamos asumiendo que la cuerda no se extiende,
Exacto. Una cuerda ideal cuya masa también es muy pequeña. Entonces, esas dos rapideces son las mismas, tienen direcciones contrarias, pero son las mismas. Gracias, Juan Mateo. Entonces, por eso le puse lo mismo. ¿Qué me falta sumar aquí en la energía cinética final? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué me falta sumarle aquí a esta energía cinética final? Ya tengo la de esta masa, ya tengo la de esta masa. ¿Qué me falta? ¿No hay más energías cinéticas? ¿Ya está bien así? La de la altura, ¿no? No, energía cinética. Sí. La de la polea. Claro, me falta la altura para la parte gravitacional, pero me falta en cinética la de la polea. La de la polea se le está moviendo el centro de masa a la polea o ella está rotando. Rotando, ¿no? Se le está moviendo el centro de masa no se está moviendo, sino iría para arriba o para abajo, se estaría subiendo o bajando nuestro sistema, está rotando. Entonces tenemos que sumarle una energía cinética de rotación, que sería simplemente más I por omega al cuadrado sobre 2. Esa será nuestra energía cinética, ahora sí, total, al final. Entonces ya tengo este término. Sigue este otro término, más un final. ¿Cuánto es su final? Entonces, al final, digamos que este va a ser nuestro sistema de referencia, no lo dijimos, ¿no? Pero nuestro sistema de referencia gravitacional es este. Al final, la masa B, pues está abajo, entonces no tiene, respecto a nuestro sistema de referencia, no tiene energía potencial gravitacional, pero la masa A sí se subió. Entonces, tocaría esta energía cinética, esta energía potencial gravitacional sería MA por G por H, menos, ahora vamos por esta inicial, inicialmente lo que tenemos es que es MB, el que tiene energía cinética, el que tiene energía potencial gravitacional. Sería menos MB por G por H. Y todo esto nos da 0. Entonces, recordemos, lo que nos están preguntando a nosotros al final es la rapidez de MB. Entonces, ¿qué incógnitas tenemos? Tenemos aquí la rapidez, precisamente, la que tenemos. El resto de cosas todas las tenemos, excepto esto. ¿Y qué relación puede haber entre esta velocidad angular de rotación y esta velocidad tangencial, traslacional? Entonces, otra vez vuelvo a hacerlo acá porque quiero, esto tiene que quedar, digamos, esto es muy importante. Si esta partícula se está moviendo hacia arriba a una velocidad v, que implica que esta partícula va hacia abajo a una velocidad v, la misma por la cuerda que no se extiende, y se supone que no hay deslizamiento entre la cuerda y la polea, entonces esta polea tiene que estar rotando también. Y para que no haya deslizamiento quiere decir que esta velocidad de este punto, que es la misma velocidad de este punto, estas velocidades tangenciales tienen que ser iguales a estas velocidades de la cuerda, porque si no fueran iguales, pues estarían deslizándose. Y como estamos diciendo que esas velocidades tangenciales son iguales a las velocidades de las masas, entonces esto nos permite deducir que la velocidad tangencial, que es igual a v, pues recordemos, la velocidad tangencial se escribe como el radio de la polea por su velocidad angular. Entonces aquí acabamos de encontrar una ligadura, una relación entre la velocidad angular de la polea y la velocidad de nuestras masas, porque la cuerda no está deslizando. Omega es la velocidad sobre el radio de la polea. Entonces eso es lo que tenemos que venir a escribir acá. Tenemos que reemplazar esta omega. Y entonces ahora nos queda toda nuestra ecuación en términos simplemente de la velocidad y la podemos despejar. Entonces, lo que yo les pido, por favor, es lo siguiente. Que hagan eso. Reemplacen aquí cuánto es esta velocidad omega en términos de la velocidad que estamos buscando. También que busquen cuánto es este I de un cilindro que rota alrededor de su centro de masa. Van y miran en la tabla de momentos de inercia. Reemplazan todo eso acá. Y al final pues hay que despejar V igual a que, en términos de todo este montón de cosas, y reemplazamos los números y eso nos va a dar un valor. ¿Listo? Entonces por favor háganlo como un ejercicio para entender este tipo de cosas. Aquí yo ya simplemente planteé las ecuaciones y les di las partes más importantes. ¿Qué es lo importante? Tener en cuenta que no hay fricción, tener en cuenta que no hay fuerzas externas, se conserva completamente la energía mecánica.
La energía cinética rotacional, tener en cuenta la parte rotacional, energía cinética total, perdón, tener en cuenta la parte traslacional y rotacional, luego despejar las ligaduras, o sea, relacionar de alguna manera este omega con esta velocidad. ¿Y eso de dónde sale? Pues de asumir que la cuerda no es lisa, entonces la velocidad tangencial en esos puntos debe ser la misma velocidad de las masas, entonces ahí no sale la relación. Y ya, eso es lo importante. Entonces ahora queda un poquito de álgebra para que ustedes lo hagan, por favor. Esto es una práctica muy importante, no, digamos, si ustedes están cansados y les da pereza venir a clase, pues no tiene sentido que les toque después ponerse a estudiar lo mismo. Al menos para sacarle un poco de jugo a esta clase, a sentarse, a prestar atención y todo eso. Entonces, hagan esta álgebra para que no la tengan que hacer después. De esa manera que si a ustedes les surgen dudas, me las pueden preguntar de una vez. Y no, el día antes del examen o algo así, pues que ya no hay oportunidad. Entonces, por favor, háganle. Tienen ahí unos minuticos. Profe, profe, ah, ¿puede correr por favor un poco la pantalla para ver cuánta masa tiene el A? Por favor.
Profe, Listo. Entonces espero que le hayan cacharreado a eso. Digamos que ustedes saben que a uno como profesor le gusta dejar todo esto expresado de forma genérica, así grandota.
para poder ver casos, pero ustedes, digamos, en un problema particular simplemente reemplazan todas esas masas y todas esas cosas ahí metidas y ya tiene su solución. ¿Alguien me podría decir, por favor, cuál es el momento de inercia que encontraron para un cilindro que rota alrededor de su centro, de un eje de rotación que pasa por el centro de masa? ¿Un cilindro sólido? Profe, sería la de 1/2 por la masa por el radio estará. Ok, yo no sé, 2/5. 2/5. 2/5, 1/2. Es que no sé cómo cuál de las dos sería. Miremos a ver, Es que esa es la... miremos. Esto es importante también poder mirar cómo buscar esa información, ¿cierto? Espérense un momentico, vamos a volver acá donde estamos en Rigid Rotation y me voy a volver a la tabla. Entonces, miren, estamos buscando un cilindro que rota, un cilindro sólido, que rota alrededor de su eje transversal. Entonces, pero que tiene un radio, no es muy delgado. Entonces sería el tercero, ¿cierto? Yo pensaría que es este, Sí, profe, yo puse. Ese es el que yo digo. porque es un cilindro sólido que rota alrededor de un eje que pasa por su centro. Eso nos dijeron que era la polea, un cilindro sólido que está rotando alrededor de esa chumacera, pues de ese eje que pasa por el centro. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, este? Pues porque el cilindro sólido está rotándose así, está la polea, digamos que la cuerda está pasando de esta forma, hacia abajo, no está pasando de esta manera que la haga rotar así. Entonces es muy importante eso, no es una esfera, entonces no podemos utilizar el 2/5, por ejemplo, porque no es una esfera. Pues digamos que en el problema nos dijeron que era un cilindro. Entonces, de acuerdo, sería un medio m por r al cuadrado. Miren que no interesa la longitud, ¿sí ven? Esta longitud L no aparece, simplemente es un medio m por r al cuadrado. Entonces sería lo que utilizaríamos. Entonces vuelvo acá. Y entonces lo voy a escribir aquí arriba. Tendríamos... Tranquilo, tranquilo. Ah, se va a morir. Uy, no se murió. Yo no estoy seleccionando nada de eso. A ver, listo. Entonces esto nos daría lo siguiente. MA por B al cuadrado sobre 2 más MB por B al cuadrado sobre 2 más. Y para la polea sería, el momento de inercia es M por R0 al cuadrado sobre 2, ese es el momento de inercia, todo por omega al cuadrado sobre 2. Entonces, bueno, pongámosle aquí un medio. Y el omega al cuadrado ya dijimos que era B al cuadrado. Ay, que era B. B sobre R0, todo al cuadrado. Entonces miren que ahora nos quedó todo en términos simplemente de la velocidad. Y voy a coger esos términos y los voy a pasar al otro lado. Entonces esto me daría como E por H, factor D. Este pasa a sumar, este pasa a restar. Entonces sería MB menos MA. Eso también quiere decir, por ejemplo, que si las masas son iguales, pues esto no va a moverse, entonces no tendríamos solución, ¿cierto? No habría forma en que se empiece a mover el sistema, nadie rota ni nada si las masas de los bloques son las mismas. Y entonces ahora sí podemos factorizar en todo este término el b al cuadrado, que es nuestra incógnita. Va a factorizar b al cuadrado sobre 2. Entonces, b al cuadrado sobre 2, factor de MA más MB. Voy a dejar este como I, voy a dejarlo como I, más I sobre R0 al cuadrado, igual a G por H por MB menos MA, ¿listo? Y pues ya podemos despejar nuestro B al cuadrado, y después le sacamos raíz cuadrada. Sería 2GH MB menos MA dividido todo esto entre la suma de estas masas, MA más MB
más el momento de inercia sobre R0 al cuadrado sobre 2. Entonces miren que esto es como sumar las masas totales, masa directamente, y esto tiene que ver con el momento de inercia. Cuando uno reemplaza, pues le queda también la masa con un factor por ahí metido. Y listo, esta es la solución, y esto es lo que va a empezar a parecernos ahora a nosotros. Obviamente, como les decía, si nuestras dos masas, MA y MB, son iguales, pues este sistema no va a rotar independiente de cómo estén ubicadas las masas, pues porque no hay una que jale la otra, las dos se jalan igual. Y este también nos da pues el sentido de la rotación. Y bueno, entonces así es que se resuelve este problema. Simplemente es igual a lo que teníamos anteriormente, pero ahora nuestra energía cinética tiene contribuciones tanto traslacionales como rotacionales. Eso es la única diferencia. Entonces, bueno, este problema tenía dos barritas, obviamente quiere decir que tenía como más álgebra, ahí lo vieron ustedes, pero pues la idea era esa, precisamente que quisiéramos un problemita que nos permitiera ver cómo empezar a aplicar esto del momento de inercia en todo este tipo de cosas que estamos viendo ahora. Sigamos ahora con otro problema. Momento de inercia rotacional. Entonces aquí es como cálculos de momento de inercia rotacional. Entonces miremos, yo siempre he visto que se confunden mucho como con estos que son con figuras, ¿sí? Como por ejemplo el 36. Entonces miremos si está bien ese y luego miramos algunos de estos que están en español. Entonces miremos por ejemplo el 36. Esos a veces les cuestan. ¿Sí están de acuerdo o quieren que veamos otro? Sí, profe, ese. Listo. Entonces dice, la figura les muestra un disco, ojo, ya nos dijeron la forma geométrica, un disco que puede rotar alrededor de su eje. Entonces, bueno, ahí está el hijo, no, ahí está el disco y puede rotar alrededor de cualquier eje. Nos dicen que el eje hace 90 grados con el plano del disco. Este eje de rotación, por ejemplo, tiene una distancia h respecto al centro del disco. Y entonces, pues ya está. Nos dicen que la figura B nos da el momento de inercia rotacional del disco a través del eje en función de h. Entonces, a medida que yo me voy, digamos que h se empieza a medir desde el centro, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy en el centro, cuando mi eje de rotación pasa exactamente aquí por el centro, pues mi distancia respecto al centro es 0. O sea, aquí estoy parado en un eje que pasa por el centro, a distancia h igual 0. Y me voy moviendo, entonces el momento de inercia aumenta de esta manera. La escala que nos dan es que IA vale 0.05 e IB vale 0.150. Entonces la pregunta es ¿cuánto es la masa del disco? ¿Sí? ¿Cuánto es esta masa? Entonces, bueno, recuerden que cuando uno tiene estas figuras, uno lo que tiene que hacer es tratar de expresar la relación que hay entre el eje Y y el eje X para ver si la pendiente es importante o los puntos de corte o qué es importante. Entonces, ¿cuál es el concepto fundamental acá? Recuerden, tenemos como que el disco rota alrededor de un eje que pasa primero por el centro y luego va pasando por diferentes ejes que están alejados a una distancia h. Entonces, este I es el I total y por el teorema de los ejes paralelos, porque todos esos ejes son paralelos, eso nos dice que el momento de inercia I total es igual al momento de inercia alrededor del centro de masa más, y en este caso sería la masa, pues por h al cuadrado. ¿Sí o no? Eso es lo que nos dice el momento de inercia. Y pues h es la distancia entre los diferentes ejes. Y cuando estamos en h igual 0, estamos pues precisamente en IA. O sea que IA es precisamente el momento de inercia alrededor del centro de masa, porque ahí h vale 0. Esto lo puedo reescribir como IA más la masa por h al cuadrado. Y pues de aquí ya queda fácil, este es nuestro momento de inercia total, porque ya hemos encontrado una relación entre I, momento de inercia, este mismo, y h. Entonces esto nos dice que I como función de h pues es una parábola, y precisamente pues ustedes ven aquí, pues, esto es una parábola, y entonces de ahí ya podemos despejar el m. Ustedes pueden escoger cualquier otro punto que quieran, y de ahí despejan el m. Por ejemplo, si ustedes se paran en B, o sea en h igual a 0.2 metros, el momento de inercia pues es IB. Entonces ustedes tendrían que IB es igual a IA
más la masa por la distancia al cuadrado, y la distancia es 0.2, 0.2 al cuadrado. Y ustedes tienen ni B, tienen ni A, entonces pueden despejar la masa. Y entonces así se puede resolver este problema. De nuevo, siempre estos problemas como análisis gráficos, que a mí me gusta mucho ponérselos en los exámenes y cosas así, para que vayan más allá, para que puedan ustedes realmente resolver este tipo de problemas y analizar, y que ustedes no sean reemplazables por una hoja de Excel, sino que ustedes puedan ir más allá que la inteligencia artificial de una hoja de Excel, pues este tipo de análisis, ¿listo? Entonces, como les recuerdo, siempre mirar la relación que hay entre el eje Y y el eje X para ver qué es importante. Aquí las pendientes no eran importantes, no son líneas rectas, aquí lo que era importante son como sus puntos finales e iniciales. Y depende de la gráfica, le vamos a encontrar diferentes cosas que sean importantes o no importantes. Otra cosa que les quería mostrar también es, viendo estos momentos de inercia, acá en esta tabla, volvemos al mismo ejemplo de antes. ¿Se acuerdan que yo les había preguntado a ustedes, ay, ¿qué pasaría si ustedes ponen a rotar? Voy a borrar todos estos rayones. No los hice todos al tiempo. Pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría si ustedes en una rampa ponen a rodar hacia abajo en una rampa al mismo tiempo a un cilindro sólido, a una esfera sólida y, por ejemplo, a un cilindro hueco, que vamos a considerar que es como un anillo extendido? ¿Okay? Si ustedes ponen a rodar esos campos, suponga que todas las masas son iguales y todos los radios son iguales. ¿Listo? Si ustedes ponen a rodar esos tres cuerpos, ¿cuál llegará más rápido abajo? Tienen todos la misma masa y el mismo radio, solamente su forma geométrica es diferente. Piensen en estos tres. ¿Cuál de esos tres llegaría más rápido, llegaría de primero al fondo de la rampa? ¿O todos llegan al tiempo? Porque todos tienen la misma masa y todos tienen el mismo radio. Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes ponen a rodar estos tres cuerpos con la misma masa y el mismo radio, simplemente cambia la forma geométrica de cómo está distribuida la masa. Si los ponen a rodar en una rampa, al tiempo, ¿cuál de esos tres cuerpos llegará primero o llegarán todos al mismo tiempo? ¿Qué dicen? Profe, yo creería que todos caen al tiempo. No sé si tiene que ver algo la fricción o la superficie y la fricción. Ahora, ignoremos la fricción nos va a servir solamente para que roten, pero no vamos a pensar que nos va a frenar. Pues yo diría que todos caen, o sea, en el mismo tiempo. Listo. Un voto porque todos llegan al mismo tiempo. Entonces hagamos eso así. ¿Quién vota? Levante la mano porque todos llegan al mismo tiempo. Pues Mateo, obviamente. Listo, van 2, 3, 4. Está ganando adeptos. Vamos, vamos. 5. Listo. Entonces tenemos 6. Tenemos 6 votos, entonces en total hubo 6 votos que indican que todos van a llegar. Listo. ¿Alguna otra opción? ¿Alguien más? Pues para que podamos tener como una competencia, un retador. 7. ¿Alguna otra opción que se les ocurra de alguno que llegue primero? Ya tenemos una opción que es que todos llegan al tiempo. No se puede votar en blanco. ¿Quién propone otra opción? No quiere decir que la primera esté mal, simplemente es para que podamos contrastar. Profe, pues yo pensaría que no llegan igual. Pues no sé, yo lo hice pues dándole unos valores a la masa y dándole un valor al radio y me dice, y pues lo que yo hallé fue que, digamos, el sólido de la esfera
llegaría primero, o sea, el momento sería menor. O sea, tú transmitiste valores y te digo que el momento de inercia de la esfera es más pequeño, ¿cierto? Ajá. Y eso implica, si el momento de la esfera es más pequeño, que se puede mover, que digamos tiene menos inercia de rotación, o sea, puede rotar más fácil. Entonces tú dices, entonces digamos que en el resumen tú lo que estás diciendo es que la esfera sólida llegaría primero, ¿cierto? Sí. Sí, sí, lánzalo. Listo, ¿quién apoya a Daniela en esa conclusión? Daniela, pues vota por ti misma. Listo, van 4. Y entonces, ¿cómo es que se hace en la física para resolver esto? ¿Será que nos sentamos a tomarnos un café a filosofar, a ver si la esfera sabe que es una esfera y entonces debería moverse más rápido, más lento? ¿O qué es lo que uno tiene que hacer realmente en física y en la realidad? ¿Ustedes qué harían? Puedes probarlo, ¿no? A Un ver, experimento, ¿no? experimento, ¿no? Listo, entonces vamos a hacer un experimento, pero ya lo hicieron por nosotros. Aquí está un videíto interesante que habla precisamente de la deducción teórica. De todas estas cosas se los voy a copiar a ustedes ahí en el chat para que lo vean completo. Cuando reaccione, ¿listo? Y entonces él aquí tiene precisamente ese experimento, él va a hacer rodar estos cuerpos y vamos a ver qué sucede. Me confirma que ustedes están viendo YouTube, ¿sí? Sí, profe. Listo, entonces ahí va. And there you have it. Miren lo que él hizo. Él está viendo pues energías cinéticas, está viendo los momentos de rotación, entonces le está dando unas velocidades que son diferentes y entonces le dan unos tiempos que son diferentes. Pero todo se basa, digamos, en la diferencia de momento de inercia. Entonces sí es así, Daniela. The object with the smallest fraction for the rotational inertia equation, the solid sphere. ¿Y quién llegó primero? ¿La esfera o el cilindro? Empezamos por ahí. La esfera sólida. La esfera sólida llegó primero. Esta es una esfera hueca, esta es una esfera sólida y eso es un cilindro. El cilindro, recordemos que como está con una distancia, toda su masa está como a la misma distancia, tiene un mayor momento de inercia, entonces se acelera más lento. Vamos a volverlo a poner para que se vea. Y lo vamos a poner en una velocidad más pequeña. Uno casi nunca hace eso, ¿no? A ver cómo habla este man. The object with the smallest fraction for the rotational inertia equation, the solid sphere, has the largest percentage amount of translational kinetic energy and therefore is... Muy bien. Entonces, esto se puede demostrar, miren el video para demostrarlo, porque ustedes aquí en este experimento tienen las dos cosas. Por ejemplo, esta esfera sólida tiene dos energías cinéticas. Tiene una translacional, porque su centro de masa se está moviendo, y tiene una rotacional, porque está rotando alrededor del centro de masa. Entonces, esta energía, cuando ustedes hagan la conservación de la energía para los tres cuerpos, se van a dar cuenta que al final la velocidad de traslación del centro de masa de esta esfera pues es más grande, va a llegar más rápido acá, pero en el fondo, digamos, la explicación fundamental de todo esto es que el momento de inercia de esta esfera es más pequeño que el momento de inercia, por ejemplo, de este círculo, de este cilindro. Y eso es algo que, digamos, uno intuitivamente al principio no lo entiende, no lo ve claramente, pero eso sucede y aquí está el experimento. Entonces, este experimento valida la segunda opción e invalida la primera, y así es como uno hace ciencia, ¿sí? Esa es la forma. Hay varios videos relacionados con lo mismo, ¿sí? De este tipo de problemas. This is a demonstration of moment of inertia for different objects. Yo a veces siento que cuando uno dicta clase de física les habla a ustedes como así, a 0.5, y por eso los vas como relajando, ¿cierto? Yo quiero ver aquí el experimento para que lo vean que no solamente es uno, esta es otra parte del método científico, uno tiene que hacer el experimento en varias condiciones y obtener los mismos resultados, porque si no, no es reproducible, entonces no sirve.
Entonces aquí va otra vez el experimento. So, Aquí tiene dos cuerpos diferentes, uno con más radio, o sea, mayor momento de inercia, y uno con menos radio. the claim that I'm making is that both of these spheres, if I release them both to the bottom at the same time, Ahí va. Entonces aquí es diferente, miren. Aquí él estaba diciendo que los dos llegaban al tiempo, porque él al final demostró, tienen que ver el video, que los momentos de inercia eran similares. Entonces, ojo, porque uno puede, jugando con la geometría de los cuerpos, uno puede hacer que lleguen o que no lleguen al tiempo, ¿sí? Para el problema que nosotros estábamos haciendo, las masas eran las mismas, los radios eran los mismos, y eso quería decir entonces que los momentos de inercia eran diferentes. Pero uno jugando con las formas de los cuerpos, uno va a tener momentos de inercia iguales para cuerpos completamente diferentes. Entonces uno puede jugar con todas estas cosas geométricas, dado que el momento de inercia depende de la geometría. Listo. Entonces, bueno, eso también era algo que quería mostrarles, el experimento del momento de inercia, para que vean que esto es real. Y después vamos a ver cómo relacionar entonces en ese experimento de las partículas que están rodando. Tenemos dos cosas, velocidad de centro de masa y tenemos también rotación alrededor del centro de masa. Y cuando están rodando las partículas, pues hay una relación entre esa velocidad de centro de masa y también la rotación. Entonces tenemos que también poderla describir, porque ahí finalmente hay solo una variable. Cuando no están rodando, pues no ocurre eso. Eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Vamos a ver si aquí hay otra cosa interesante. Por ejemplo, miren el 41, simplemente pensemos cómo se empezaría a hacer el 41. Tiene dos punticos. Dice, en la figura le muestran dos partículas, cada una con masa 0,85, que están pegadas una a otra, están rotando alrededor del eje O, y están pegadas por dos barras delgaditas, cada una de tal longitud y con masa tal. Entonces, las barritas también tienen su masa. Esta combinación está rotando alrededor del eje de rotación con una velocidad angular de 0,30 radianes sobre segundo. Medido alrededor de O, para esta combinación, cuál es la inercia rotacional y cuál es la energía cinética? Entonces, ¿cómo haríamos para sacar el momento de inercia de este sistema? Esa es como la pregunta. ¿Cómo haríamos para sacar ese momento de inercia? Entonces, ¿qué harían ustedes? Cuéntenme qué se les ocurre. ¿Qué hipótesis se les viene en la cabeza? O sea, no tiene que estar perfecta, ¿sí? La idea, ¿cuál idea se les viene? Yo los espero a ver qué inspiración tienen y me inspiran a mí. Estoy esperando. Bueno, empecemos a guiarlos. ¿Cuántos cuerpos hay ahí? Profe, en el chat escribió alguien. Ay, no estaba mirando acá. Gracias. ¿Qué se me... tiene un ángulo. Tal, espera, el canal de paralelos. Sí, perfecto.
No entiendo bien lo que quieres decir por el mismo ángulo, pero me imagino que lo que te refieres es que no están, digamos, en formas diferentes, entonces el radio es fácil de calcular o algo así. Sí, Alejandro, gracias. Así lo haríamos, entonces vamos a escribirlo. Voy a escribirlo aquí a un lado. Entonces el momento de inercia, a ver, sería alrededor de O. Tenemos 4 momentos de inercia, eso es lo primero. Tenemos el momento de inercia de esta barra, más el momento de inercia de esta masa, más el de esta masa, más el de esta otra barra. Entonces, hagámoslo si quieren como en orden de colores, para que nos quede fácil identificarlos. Vamos a arrancar primero con esta masa. A ver si nos dijeron que eran esferas, nos dieron radios. Two particles each with mass are fastened, no sé qué. Entonces, miren, como no nos dieron radio de estas esferitas, quiere decir que no tenemos que considerarlas como esferas, sino como puntos. Entonces, vamos a empezar a introducir, pues, a tomarlas como puntos y vamos a poner su momento de inercia. El momento de inercia de esta sería m por d al cuadrado. Eso es fácil, ¿no? Recuerden que cuando son puntos son simplemente la masa por la distancia al cuadrado. Más. Ahora voy a hacer el de esta otra masa. De nuevo, como no nos dieron radio, no tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos, porque pues es un punto. Esto nos daría simplemente la masa de ella, pero su distancia ahora pues es 2d. ¿Sí? Toda esta distancia. Entonces sería 2d al cuadrado. Más. Entonces ahora vamos a coger el de esta barra. El de esta barra, ¿cómo lo sacaríamos? Ese ya lo tenemos, ya lo hemos sacado varias veces, pero si quieren, digamos, para que sea explícito que estamos usando el teorema de los ejes paralelos, pues el de esta barra sería su momento de inercia alrededor del centro de masa normal. Entonces sería, creo que ese era m por L al cuadrado sobre 12, más la masa por esta distancia al cuadrado, que sería L medios al cuadrado. Bueno, perdón que yo le puse L, pero creo que aquí le llaman D, ¿cierto? Entonces D y D. Listo. Yo ya tengo esta barra. Y me falta solamente esta otra barra. Entonces, más el momento de inercia de otra barra también aplicamos ejes paralelos. Pero entonces ahora estoy comparando este eje de rotación con el que pasa aquí por el centro de masa. Entonces sería momento de inercia alrededor del centro de masa, m por d al cuadrado sobre 12, más la masa total por la distancia entre estos ejes. ¿Cuánto es esta distancia? Sería en total d, que va hasta acá, más d medios, ¿cierto? O sea, 3 d medios. Sería 3 por d sobre 2, todo al cuadrado. Y ahí estarían mis 4 contribuciones. Muy sencillo, ¿cierto? Simplemente tenemos que tener en cuenta qué es puntual, qué no es puntual, y utilizar el teorema de los ejes paralelos para calcular nuestro momento de inercia. Aquí simplemente reemplazamos y obtenemos pues lo que estábamos buscando. Entonces, pues ya, no más. Ese sería lo que necesitaríamos en ese punto. ¿Alguna pregunta? Después, cuando tengamos este momento total de rotación, pues la energía cinética de rotación será simplemente todo este momento total de rotación por omega al cuadrado sobre 2. ¿Y por qué? Pues porque todos están rotando a la misma velocidad angular. Entonces, por esa razón podemos decir eso. ¿Listo? Entonces con eso ya tendríamos absolutamente todo nuestro problema resuelto. Vamos a mirar si pusieron alguna pregunta en el chat. Parece que se me esté perdiendo, no. Bien. Bueno, ¿cuál de estos quieren que hagamos? Profe, no puedo ver. Ajá. Ah. Sí. Ya, qué pena. ¿Cuál de estos quieren que hagamos?
Yo diría que la 57. Listo, 57. Dice, dos esferas sólidas uniformes de masa M y radio R0 están conectadas por una varilla sin masa delgada de longitud R0, de manera que su centro está en una distancia 3R0. ¿Eh? Ok. Entonces tenemos, a ver, tenemos una varilla muy delgada, tenemos dos esferas, nos están diciendo que esto mide 3R0, las esferas son de radio R0, voy a dividir esto en tres pedazos, esta es nuestra primera esfera, perdón por el dibujo tan horrible, nuestra segunda esfera, radio R0, y aquí queda sobrando también R0, este pedacito. Los centros están separados 3R0, listo, es lo que nos están diciendo. Determina el momento inicial con respecto a un eje perpendicular a la varilla en su centro. Entonces, momento de inercia respecto a este eje. Nos dijeron que la varilla era muy delgada, que entonces podemos ignorar su momento de inercia porque pues su masa es muy, muy chiquitita. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el momento de inercia alrededor de este eje? Entonces, de nuevo, tenemos tres cuerpos, las dos esferas verdes, la varillita roja, pero nos están diciendo que la varillita roja no tiene casi masa, entonces vamos a ignorar el momento de inercia de esa varillita roja. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener en cuenta solamente las esferas. Entonces calculemos, ese momento de inercia sería, respecto a ese sistema de rotación, el momento de inercia de la esfera 1 más el momento de inercia de la esfera 2. Esos son iguales, pero vamos a escribirlos para que lo veamos claramente. Vamos a decir que esta es la esfera 1, esta es la esfera 2. El momento de inercia de la esfera 1, ¿qué sería? Entonces tenemos que utilizar otra vez el teorema de los ejes paralelos. Utilizamos el momento de inercia alrededor del centro de masa, que sería, creo que es 2/5 para una esfera, de m por r0 al cuadrado, más, y ahora tenemos que poner esta distancia que separa aquí, que sería masa por 1.5 r0 todo al cuadrado. Pues porque toda esta distancia es 3 r0, entonces la mitad es 1.5 r0. Entonces este sería el momento de inercia de esta esfera 1 que rota alrededor de este eje. Momento de inercia alrededor de su centro de masa, más m por la distancia al cuadrado, más momento de inercia ahora de esta esfera. Entonces sería 2/5 m por r0 al cuadrado, más la masa de la esfera por la distancia que la separa del eje de rotación. Y por eso miren que me digo lo mismo, 1.5 por r0 todo al cuadrado. Y ya está, aquí simplemente es pues al final reemplazar, simplificar y todo ese rollo, y ya terminamos de hacer toda nuestro análisis. Entonces con eso habremos terminado el momento de inercia respecto a este eje. B. ¿Cuál sería el error porcentual si las masas de cada esfera se supusieran concentradas en sus centros y se hiciera un cálculo muy sencillo? Entonces ahora lo que nos están diciendo es olvide el momento de inercia de la esfera, suponga que esas esferas son muy chiquitas, y calcule cuánto será el momento de inercia si esas esferas fueran muy chiquitas, así, los punticos acá. Entonces el momento de inercia de este cuerpo ahora, el rojo, sería pues, una masa puntual, sería la masa por la distancia al cuadrado, que sería 1.5 r0 al cuadrado, más el momento de inercia de la otra masa, que sería m por 1.5 r0 al cuadrado. Y pues ustedes calculan esto cuánto les da, ¿sí? Esto les da un número. Esto también les da en total un número. Y pues simplemente es como decir qué tan diferente es esto de esto, ¿sí? Y ese será nuestro error. Entonces es una aproximación. Si ustedes se dan cuenta, realmente lo que estamos haciendo cuando suponemos que son masas puntuales es tener en cuenta solamente esta segunda parte, miren, esta segunda parte, y estaríamos ignorando completamente la forma de las partículas. O sea que nuestro error porcentual debería estar por ahí. Eso es lo que quiere decir esta pregunta. Bueno. Vamos a mirar qué más hay acá. No, lo que sigue es torque. Entonces,
Con esto, digamos, hemos hecho ejercicios, ejemplos, videos, ¿sí? Simulaciones, todo esto, para que ustedes tengan en cuenta, digamos, ese concepto del momento de inercia, la energía rotacional. ¿Vieron cómo se aplicaba la conservación de la energía en estos casos? Por favor, empiecen a hacer ejercicios de este tipo de cosas, porque eso es lo que se supone que ustedes deben hacer, ¿no? Ya una vez visto el tema, y ya mañana comenzamos como tal con torques. Entonces, los torques es el tema que sigue. Los torques son los que hacen rotar las cosas. Y vamos a empezar a ver mañana pues, la definición del torque. Y por eso yo les he estado diciendo, por favor, repasen producto cruz. Porque el torque, que tiene este símbolo tau, es un vector y se define como R cruz F. Es el brazo respecto, o sea, la distancia del punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación y pues la fuerza. Este torque, entonces, es un vector, ¿sí? Y hay varias formas de calcularlo, pero conceptualmente lo que me está diciendo es que el torque pues, es como la distancia perpendicular respecto a mi fuerza, o también pues, puede ser mi distancia por la fuerza perpendicular. Normalmente uno la toma de esta manera. Eso es lo que significa cuando uno tiene productos cruz. Además, uno también sabe que el torque pues, va a ser 90 grados con R, el torque también va a ser 90 grados con F. También, si uno tiene las componentes de R y de F, pues el torque se puede escribir como un determinante I, J, K, Rx, Ry, Rz, Fx, Fy, Fz, ¿sí? Entonces tiene que repasar todo eso. Y también, digamos que si esto es R y esto es F, entonces cuando uno hace el producto cruz le va a dar un vector, el torque, R cruz F me da hacia abajo, ¿sí? Y yo como sé esa dirección, entonces regla la mano derecha, entonces repasar la regla de la mano derecha para calcular la dirección de los torques. Y al final, pues el efecto de un torque pues, va a ser el de siempre, hacer rotar las cosas. O sea, esa es ya, digamos, la interpretación física. Si yo tengo una puerta que tiene aquí las bisagras y le hago una fuerza en esta dirección, pues entonces esta fuerza va a tender a hacer rotar nuestro cuerpo. Y ese efecto de rotación se va a dar en términos del torque. Entonces vamos a poder escribir la segunda ley de Newton, que anteriormente nosotros teníamos sumatoria de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Ahora lo que vamos a tener es sumatoria de todos los torques igual al momento de inercia, pues por la aceleración angular. Aquí estamos asumiendo unas cosas, vamos a hacerlo en una sola dimensión. Y también hay cosas asociadas a la generalización. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho que esta era un caso especial de la segunda ley de Newton, pero realmente la segunda ley de Newton era que la sumatoria de fuerzas era la derivada del momento lineal respecto al tiempo? Entonces aquí va a aparecer algo también análogo y es la sumatoria de torques, es igual a la derivada de algo llamado el momento angular respecto al tiempo. Entonces esto es lo que vamos a empezar. El momento angular se define también como un producto cruz, R cruz P, donde P es el momento lineal. Entonces, llegó el producto cruz. Entonces, por favor, repasen el producto cruz profundamente para mañana, que empezamos con esto de los torques. Empiezan a hacer sus ejercicios, por favor, de práctica. 2 ejercicios, 3 ejercicios, eso no les quita mucho tiempo, pero les permite ver en dónde están flojos, preguntar, empezar a practicar. Y con eso terminamos la clase y nos vemos mañana. Entonces, que estén muy bien y por favor, cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Un gusto, que estén muy bien. Muy bien, que esté bien. Hasta luego.